Tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, Alejandro Díaz de León, gobernador de Banco de México. Buenas noches. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches, es un gusto estar contigo. Querido Alejandro, ¿en qué términos se da la decisión de política monetaria de hoy? Bueno, yo creo que en un contexto pues muy complejo, en los últimos días la Junta de Gobierno estuvimos pues haciendo reflexión, revisando las cifras, etcétera. Enfrentamos una coyuntura compleja porque por un lado se ha confirmado una contracción económica muy significativa. Los datos de la contracción al segundo trimestre del año así lo muestran, si bien con una afectación más pronunciada en abril y un poco más en mayo, y con cierto rebote en junio, pero sobre niveles muy bajos de actividad, con lo cual pues se confirma este primer gran choque por el lado de actividad, que va a dar lugar a una debilidad por el lado de la demanda de manera pues más sostenida, y esto pues obviamente tiene una implicación a la baja en términos de inflación. Ahora, por otro lado, hemos visto que los últimos datos en los últimos meses de inflación se han incrementado, tanto la general como la subyacente. Por el lado de la general ha estado afectando tanto el aumento en los combustibles, en particular las gasolinas. Después de la contracción muy marcada en el primer trimestre ha habido cierta recuperación. Y por el lado subyacente estamos viendo que la pandemia está dando lugar a una recomposición de precios. Están cayendo los servicios en la medida que pues la restricción a la movilidad implica pues menor demanda por esos servicios. Ha habido una caída en sus precios. Y por otro lado, por el lado de las mercancías, pues yo creo que todos hemos redireccionado nuestro gasto más hacia la parte de alimentos que hacia algunos otros servicios, y eso ha propiciado, junto con pues a lo mejor retos en las cadenas logísticas y de distribución, así como a lo mejor mayores costos en la producción o en los establecimientos por algunos elementos de distanciamiento y de prácticas sanitarias, pues esos mayores costos han dado lugar a incrementos en algunas mercancías. Entonces, en particular la parte alimenticia. Entonces, ¿cómo balancear ese reto junto con también el reto adicional del choque financiero, la salida de capitales que vimos sobre todo en marzo y en abril, que ya se ha moderado de manera importante? Ha habido una pues mayor estabilidad en los mercados financieros en los últimos 2 meses, pero aún así es un reto. Entonces, yo creo que el balance de esta reflexión es que pues todavía pues la Junta de Gobierno consideramos que había este espacio para ajustar a la baja la tasa de interés de 5 a 4.5%. Estamos destacando ahí en cuanto al fraseo que en esta ocasión la reducción fue de 50 puntos base, y que hacia adelante estaremos monitoreando pues todos los efectos que inciden sobre la trayectoria esperada de inflación, para poder identificar en el futuro pues qué es lo que más conviene. Hay quienes dicen que ya se acabó el espacio de esta política monetaria. ¿Tú lo verías así? ¿La Junta lo ve así? Yo creo que nosotros hemos tratado de no adelantar, pues un poco, dada la incertidumbre que hemos visto y dado los choques tan pronunciados por el lado de actividad y algunos repuntes por el lado inflacionario que también no se tenían previstos, pues yo creo que lo que tenemos que ser, hemos tratado de ser, pues obrar con cautela, especialmente por todas estas disyuntivas de estos tres retos que comentaba, y no adelantarnos. Esperar a que llegue la información tanto de inflación como de actividad económica, todos aquellos factores que inciden sobre la inflación. Hacemos nuestra actualización de pronóstico, y con base en eso vemos si pues si hay espacio o si no hay espacio. Lo que sí se destacó es pues que en esta se dejó tal cual claro que en esta ocasión la decisión era para disminuir en 50 puntos base. Yo creo que hacia adelante, pues conforme hemos ido avanzando, ya llevamos 5 decisiones de política monetaria consecutivas con reducciones de 50 puntos base, pues ya también hacia adelante, pues es natural que el espacio vaya disminuyendo. ¿De qué tamaño es? Está por definirse. Decías que en el comunicado, y lo plantean yo creo correctamente, que hay una pequeña recuperación en junio desde una base muy baja. ¿Cómo se ve esta recuperación? Bueno, sobre todo lo que podemos identificar es que viene muy de la mano de la demanda externa, o sea, de las exportaciones, que tienen un componente importante en la actividad manufacturera. Ahí es donde se prevé esta pues recuperación un poquito más clara. Yo creo que los elementos en la demanda interna pues probablemente lleven un poco más de tiempo esa recuperación.
Yo creo que en la demanda externa ha ayudado el hecho de que la reapertura de algunos sectores en Estados Unidos y también en nuestro país de la actividad manufacturera pues ha permitido que se recupere actividad en esos sectores. Si bien en los servicios, tanto en Estados Unidos como en México, se prevé que tengan un comportamiento más, una recuperación más lenta o más gradual. Entonces, ese ha sido uno de los factores que ha ayudado en combinación con pues esta pues mayor recuperación a la normalidad en estos sectores clave. Eso dependerá de qué tanto se vaya reabriendo la economía. Alejandro, te mando un abrazo. Siempre un gusto, David. Muy Y ya buenas por ahí noches. falta menos de un mes, ¿no? Ya falta menos, a ver cómo se pone, pero falta menos. A ver. El otro día Muy yo bien. le decía a alguien, cuando empezó el béisbol, se lo decía a Ciro Gómez Leiva, digo, el mundo no puede ser tan malo si ya regresó el béisbol. Y cuando regrese el fútbol americano veremos que la luz sigue saliendo. Pues ese será un momento de gusto para todos y un momento de distracción. Y que nos hace falta. Te mando un abrazo, querido amigo, que te vaya muy bien. Saludos, hasta luego.